En este día, hermanos, quisiera hablar sobre un tema bien sencillo, porque vamos a hablar sobre la cena del Señor y vamos a compartir de la cena del Señor. Pero el tema de este día es: hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Hemos a través del tiempo, hermanos, aprendido a través de diferentes estudios sobre lo que es la importancia de sentarse a la mesa a comer. Cuando nosotros vamos en nuestros hogares, hacemos una comida y la familia se sienta a la mesa a comer juntos, hermanos, trae una cantidad grande de beneficios. Trae muchas, se puede decir, bien el comer juntos. Uno lo ve como un acto sencillo, pero la verdad lleva muchas ventajas el sentarse a la mesa a comer juntos como familia. De acuerdo, hermano, a los estudios, ayuda, hermanos, el sentarse a la mesa juntos y comer, ayuda a los jóvenes, niños o adolescentes tener una mejor autoestima de ellos mismos, porque es un lugar de seguridad. Es un lugar donde en ese momento no es para regañar a nuestros hijos, llamarles la atención, sino para conversar con ellos sobre su diario vivir, sobre las cosas que ocurrieron en la escuela, sobre las relaciones con sus amistades, sobre acontecimientos que han sucedido mientras que ellos estaban en su autobús. Es un lugar de seguridad para ellos. Y cuando hay seguridad de poder hablar y compartir lo que están pasando, lo que está sucediendo, crea una autoestima en ellos positiva, porque hay confianza, hay seguridad, y a través de la sabiduría que Dios nos da como padres, también hay la manera de instruirlos, de dirigirlos en el temor de Dios, para decirles que las situaciones que se enfrentan, que las cosas que están pasando o las cosas que les dicen no es así, que quizás había alguien que le hicieron bullying y usted puede hablar de ellos sobre ese tema y crear una perspectiva diferente en ellos, que trae una confianza en ellos de quiénes son en las manos del Señor, y cómo las influencias que están a nuestro alrededor no tienen que llevar o tomar lugar en nuestros pensamientos. Entonces es un lugar, hermanos, de seguridad, pero también, hermanos, es un lugar donde se crea una disciplina en lo que debemos de alimentarnos y cantidades que debemos de alimentarnos. Es una oportunidad para nosotros de cuidar de la nutrición, de platicar sobre las comidas, cómo son saludables para nosotros, para que sean de provecho para nuestro desarrollo corporal, nuestro cuerpo físico. Es una oportunidad para también nosotros aprender a comer las comidas correctas y decir como padres o como autoridades en nuestro hogar las razones por cuales ciertas comidas son ingeridas y cuáles otras no deben de ser ingeridas porque no son de provecho a nuestro cuerpo. Estas son entre algunas de las razones por cual el estar a la mesa comiendo juntos es de beneficio. El poder estar en la mesa comiendo con sus hijos también le mejora la conversación. Muchas veces, hermanos, durante el día, durante la escuela, ya sea durante el trabajo de nosotros, no hay mucha oportunidad de qué hablar. Pero la mesa es la oportunidad de hablar, de poder comunicarnos, de poder compartir, ya sea dolores, tristezas, victorias, pero una habilidad de poder desarrollar nuestro léxico o nuestra manera de hablar, nuestro vocabulario. Ahí es cuando a veces llegan nuestros hijos y nos dicen cosas que desconocemos, porque a veces llegan mis hijos y están platicando y luego escucho la palabra cap. ¿Qué significa cap? Y ya estoy tratando de investigar y averiguar qué significa eso. O me dicen otra palabra que se mueve entre la juventud. Entonces uno vaya aprendiendo y uno conociendo no tan solo lenguaje propio de uno, sino lo que los muchachos usan entre sus conversaciones
o cómo se comunican entre ellos mismos. Pero es un lugar donde se desarrolla nuestro vocabulario, se desarrolla nuestra educación verbal, cómo nos comunicamos. ¿Y por qué les menciono esto, hermanos? Porque en la cena del Señor, hermanos, es un lugar en que el Señor invita a todos a llegar, pero no todos aceptan el llamado, no todos aceptan el privilegio y la oportunidad de sentarse a la mesa con el Señor. Fíjense, hermanos, cuando vamos a la palabra del Señor, en el libro de Salmos, capítulo 23, dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Habla de que una mesa ha sido preparada para usted y para mí, para poder sentarnos ahí y disfrutar de un alimento, de disfrutar de una seguridad, de disfrutar de una libertad, disfrutar de una convivencia, disfrutar de un fellowship, una comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestra iglesia, con sus hermanos de la fe. Es una invitación. Pero dice ahí que hay angustiadores. Entonces significa que la mesa ha sido preparada en medio de angustias, de enemigos, de problemas, de situaciones que pueden estar llegando a nuestras vidas. Que las angustias, las dificultades que estamos enfrentando o que nos rodean no impiden que la mesa esté preparada para usted sentarse y tener una comunión con nuestro Padre Celestial. Tener la oportunidad de sentarse en paz y comunicarse con el Creador del universo. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, hermanos, en Génesis capítulo 1 dice que el Señor, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y nos admiramos con su creación. Pero el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada, vacía, y estaba cubierta de tinieblas. Y hay momentos en nuestras vidas que nos encontramos de esa misma manera. Sentimos que nuestra vida está en un desorden, un vacío, que hay tinieblas sobre nosotros, hay oscuridad. Pero lo lindo de ese versículo 2 es que el Espíritu de Jehová se mueve sobre la faz de las aguas. A pesar del desorden, a pesar del vacío, a pesar de las tinieblas, el Espíritu de Dios se hacía presente. Y así es en la vida de nosotros. A pesar del desorden que pueda haber, a pesar del vacío que podamos sentir, y a pesar de las tinieblas que nos puedan rodear, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios se busca y desea mover sobre tu vida, sobre tu corazón. Desea tener ese encuentro contigo. Dice de tal manera que el versículo 3, después de que el Espíritu de Jehová se movía sobre las faz de las aguas, versículo 3 en adelante, habla de que comienza el Señor a poner orden a la tierra. Y dice: sea la luz, haga expansión de las aguas, descúbrase lo seco. Comienza a ponerle orden. Del momento que dejamos que el Espíritu de Dios se mueva sobre nuestras vidas, permitimos y damos lugar a que Él ponga orden a nuestro caminar con Dios, a que ponga orden en nuestro caminar en fe, a que Él ponga esa luz, que Él separe esa expansión. Y cada día Él hizo algo diferente. No se preocupó de todo hacerlo en un día. Cada día hizo algo diferente, hasta que el momento llegó en que había completado su obra. Y así es la palabra del Señor, hermanos. Así es Dios con nosotros. Quiere estar con nosotros, quiere morar con vosotros, ayudarnos a poner orden a ese desorden, a llenar ese vacío, a poder descubrir la luz. Ese es el deseo del Señor. Pero necesitamos poder sentarnos a la mesa del Señor. Necesitamos poder sentarnos junto al Maestro. Y una de las cosas de cual yo quiero hablar el día de hoy es sobre los momentos diferentes en que las personas no se pudieron sentar a la mesa hasta que alguien en particular fuera convocado a pesar de su condición. Fíjese, vaya conmigo en primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículos 7 al 11. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 7 al 11. El Señor le había hablado a Samuel que era tiempo de ungir un nuevo rey. Saúl había sido desobediente a la voz de Dios. Saúl no había acatado a las órdenes del Señor. Y llega un momento en la vida de Saúl que le dice: Samuel, a ti
hoy hubiera confirmado tu reino, pero en tu desobediencia has causado que se quite el reino de tu mano y se dé a uno mejor que tú, uno conforme al corazón de Dios. Y en el capítulo 16 del primer libro de Samuel, ahí llega a la casa de Isaí para elegir o ungir al siguiente o el próximo rey de Israel. Y en el proceso de ungir al próximo rey de Israel, son pasados delante de él como modelos los hermanos de David, los hijos de Isaí. Y miraba cada uno de ellos su apariencia. Miraba cada uno de ellos lo que tenían que ofrecer exteriormente, lo que podían presentar ante los ojos de otros. Pero llega un momento en que llega una palabra a Samuel y le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y lo que me encanta de esto, hermanos, es de que cuando el Señor hace esa convocatoria a que nosotros nos sentemos a la mesa con Él, a disfrutar la cena del Señor con Él, Él no es porque Él vio en su apariencia exterior algo aprovechable, algo bonito, sino porque vio la condición de su corazón. Vio un corazón contrito y humillado, y un corazón que Él no despreciará. Él vio un corazón que entendió que ha fallado delante del Señor y que necesita su perdón. Un corazón que se arrepintió y se acercó a recibir la gracia y la misericordia de Dios. No se enfrentó, no se quiere sentar a la mesa porque yo tengo esto o porque yo soy aquel. Se sienta a la mesa porque sabe que no es por los méritos que nosotros hayamos hecho, sino por los méritos de Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Un corazón que sabe de dónde ha venido, de dónde viene la bendición y la salvación del hombre. Él te invita a la mesa porque hay un lugar para ti, una mesa que Él ha elegido en que tú te sientes. Y aunque el hombre, Isaí el padre, no tomó en cuenta llamar a David, tomó en cuenta llamar a los demás hijos, pero se olvidó de David. Aunque los hermanos no pensaron, nos falta un hermano más, el Señor tomó el tiempo para decirle a Samuel: aún falta uno. Y no se sienten a la mesa hasta que Él llegue. Y la verdad, Samuel habla con Isaí y le dice: ¿acaso no te falta alguien más? ¿No hay otro hijo? Y dice: sí, hay uno que está haciendo algo que parece ser insignificante, que es el pastor de ovejas, es el que cuida las ovejas. Sí, él todavía queda por allá. Y dice Samuel: oh, no podemos continuar este proceso de ungimiento, de sentarnos a la mesa a comer hasta que ese joven llegue a este lugar. Hay cosas que Dios quiere hacer dentro de su reino, pero está en el deseo de que usted se acerque a Él, que usted llegue a Él y se acomode en el lugar indicado para usted, para que esas cosas se hagan una realidad. Él lo ama tanto a usted que todo se detiene para hasta que usted llegue al conocimiento del propósito de Dios con la vida de usted. Porque hay solo cosas que usted individualmente puede llevar a cabo. Usted individualmente ha sido escogido para llevar a cabo. Y si no se sentamos a la mesa hasta que llegue Cuando llega David ahí, lo que parecía insignificante para otros vino a ser significante en los ojos de Samuel y de Dios. Nuestras vidas pueden ser así en muchas ocasiones. No nos queremos participar de la cena del Señor porque vemos muchas fallas en nuestras vidas. Vemos muchos cortocircuitos en nuestras vidas, muchos errores que todos nos recuerdan a nuestro alrededor que hemos hecho. Pero no se trata, hermanos, de los errores que has cometido. Se trata de que esos errores no se sigan repitiendo en tu vida o los sigas repitiendo en tu vida para poder cada día acercarte a ser la imagen y semejanza de Dios. Porque nosotros cometemos errores a diario, pero no practicamos el pecado, no practicamos hacer ese error continuamente.
Deseamos cada día ser mejores, y si hemos fallado, hemos quedado cortos, acercamos a Dios y le pedimos perdón. Decimos: Señor, ayúdame a vencer esta lucha, ayúdame a sobrellevar esta prueba. Pero no permitas que la siga repitiendo, porque entonces mi arrepentimiento no ha sido genuino. Pero cuando ese arrepentimiento es genuino, hermanos, cuando es de verdad, uno no busca seguir practicando lo malo. Uno no se busca hacer o continuar haciendo lo que no agrada delante de los ojos de Dios. Busca ser cambiado. Y en ese momento dice que Samuel envía por David: no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Versículo 11. Cuando él lo ve entrar, envió pues por él y hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, así como todos los jóvenes de nuestra iglesia. Así como todos los jóvenes de nuestra iglesia. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde ese momento el Espíritu de Dios fue sobre él. Cuando Dios nos manda a llamar, hermanos, no importando nuestro atuendo o nuestras acciones exteriores, sino importando la condición del corazón, Él transforma nuestro lamento en baile, nuestras tristezas en alegría. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, hermanos, como Señor y Salvador, hermanos, no nos encontramos en las mejores condiciones, pero nos encontramos en las mejores manos. Y fue depositado el Espíritu de Jehová en nosotros. Y aunque en el momento no hemos experimentado, transformado o visto toda la transformación, somos cada día transformados. Cada día Dios está trabajando en nosotros. Así que hay un llamado a ti a acercarte al Señor, no en base a tu apariencia exterior o por lo que puedas haber hecho o estás haciendo, sino por la condición que hay en el corazón. Jesús no demanda perfección, desea estar en tu corazón. Por segundo, hermanos, quisiera ir a segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y aquí David, hermanos, es rey de Israel y hace una pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Versículo 4. Después de que le avisaron sobre Mefiboset, entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Lodebar significa lugar del olvido, lugar de silencio. Mefiboset era hijo de Jonatán, que cuando los enemigos vinieron, hermanos, atacando a Saúl, el rey existente en ese momento, y a su ejército, la que cuidaba a Mefiboset salió corriendo con él, y en eso se tropezó y se cayó y quedó lisiado de los pies, quedó sin poder caminar y quedó ubicado en un lugar quizás del olvido para otros, a un lugar secreto, un lugar abandonado, un lugar sin importancia para todos los demás. Pero había una promesa que David le había hecho a Jonatán, que él impartiría misericordia a su descendencia si la llegara a conocer cuando él llegara al reino. Y él no se olvida de sus promesas. Siendo hombre, siendo rey, no se olvidó de sus promesas. Él dijo: ¿acaso hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda impartir misericordia? Y de la misma manera como David lo hizo con la descendencia de Jonatán, así el Señor, nuestro Padre Celestial, lo hace con nosotros. ¿Habrá alguien aún aunque yo pueda impartirle misericordia?
Alguien que se sienta quizás en el olvido, alguien que se sienta marginado, alguien que se siente excluido, alguien que no se siente parte del grupo, alguien que quizás en su vida pasó algo que lo ha hecho sentir menos de ello o de ella misma, alguien que está a lo lejos. Porque en la cena del Señor, en la mesa del Señor, no hay un lugar para exclusión. No quiere excluirte. Al contrario, Él quiere incluirte. Él quiere que seas parte de su mesa, que tú puedas formar parte de aquellos que comen a la mesa con Él. Lo del bar, hermanos, representaba el olvido, representaba un lugar de silencio, un lugar donde la persona se estaba dañada o dolida o lastimada, pero Dios quiere restaurar lo que el enemigo le quitó. Dios quiere restaurar lo que el enemigo ha quitado, porque en un momento de la vida de Mefiboset lo tenía todo. Estaba como hijo de un futuro rey, Jonatán. Estaba en el palacio, estaba con posesiones, aunque estaba muy pequeño. Había un futuro para él de que quizás un momento en su vida sería rey. Pero en un momento, en un ataque del enemigo, todo parece que se consumió y se perdió. Y pareciera a él que estuviera en Lodebar, estuviera solo, marginado, con pensamientos equivocados, diciendo: ¿quién se va a recordar de mí? Recordándose de esa gloria antigua, pensando que jamás iba a volver a experimentar el estar en el palacio de un rey. Y a veces así nos encontramos nosotros. Nos podemos encontrar en un momento de exclusión, de que las cosas no van a mejorar, de que las cosas no van a cambiar, que la situación sigue siendo la misma, que aunque busquemos diferencia, no hay diferencia. Pero llega un momento en nuestras vidas donde el Señor se acuerda de sus promesas y que dice: habrá alguien a quien yo pueda impartir misericordia, porque hay un lugar en la mesa reservado para ti. Hay un lugar en la mesa separado para ti. Yo nomás quiero saber que estás dispuesto a recibirlo. Cuando él manda a llamar a Mefiboset, Mefiboset tenía una idea de él mismo equivocada, porque él le dice a David: ¿quién soy yo para que tú pongas tu mirada en un perro muerto como yo? Él se miraba como la escoria, como basura, como insignificante. Pero dice la palabra del Señor que de lo más vil y despreciado escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo sabio de este mundo. El Señor, hermanos, desea que tú te sientes a la mesa. Busca impartir su misericordia. Él busca que tú recibas de su gracia. Pero está en ti poder vencer ese obstáculo de decir lo contrario, de decir: yo no lo merezco, yo no soy nadie, yo esto o yo el otro. Pensar menos de nosotros. Porque en el versículo 7, David, el rey de Israel, le dijo: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te volveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre ¿a dónde? A mi mesa. No tan solo restauró su posición, como el Señor ha hecho con el hombre que acepta a Cristo, ha restaurado nuestra relación con el Padre Celestial, sino que todo aquello que perdió Mefiboset le fue restaurado. Su identidad, su futuro, su propósito, su futuro bien fue restaurado. Y de igual manera, hermanos, cuando nosotros recibimos esa invitación a la mesa del Señor, no tan solo nos acomoda en el lugar que siempre debíamos haber estado, en esa comunión con el Padre, en esa relación con nuestro Padre Celestial, sino que hace accesible a nosotros todas las promesas escritas en la palabra del Señor. Hace accesible las promesas que Él dijo que Él cumpliría, llevaría a cabo en tu vida, en tu familia y en tu descendencia. Él busca restaurar lo que el enemigo te robó. Cuando el enemigo se introdujo en el ADN y le robó
las bendiciones de esa comunión, de esa eternidad con un Padre, un ser creador que es nuestro Padre celestial. Jesucristo vino a restaurar todo eso, hermanos. Nos vino a dar una eternidad con nuestro Padre celestial. Y hay un lugar para ti en la mesa de misericordia. Pero hay otra mesa, hermanos, de la cual voy a hablar y con esta termino, que está en Juan capítulo 12, versículos 1 en adelante. Dice Juan capítulo 12, versículo 1 adelante: 6 días antes de las Pascuas, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. El que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y a la casa se llenó del olor del perfume. No tan solo hay una mesa de elección que nos llama a estar en el lugar que Dios siempre deseó que estuviéramos. No tan solo hay una mesa de misericordia que nos encontró tal y como estábamos y que nos dio promesas grandes de parte del Señor, sino que también hay una mesa de comunión. Hay una mesa, hermanos, donde el servicio cambió. Marta en su primer encuentro se quejaba por el servicio que ofrecía ella y de la cual no servía a su hermana, y de la cual no hacía a su hermana. Pero aquí ya vemos una Marta transformada, una Marta diferente, una Marta que sirve sin condición, sin reservas, sin quejas. Cambió su corazón, cambió su manera, su perspectiva de ver las cosas. Pero en esta mesa de comunión también estaba Lázaro. Lázaro no había tenido, no tenemos registrado en la Biblia una oportunidad de sentarse a la mesa a tener esta comunión con el Señor. En la primera escena estaba Marta y María en la casa y Jesús enseñaba. En la segunda escena de Juan capítulo 11, Lázaro estaba muerto y enterrado, pero en el versículo 12 se encuentra vivo y en comunión con Él. Y así nos encontrábamos en un momento de nuestras vidas también, quizás sin relación con Dios, sin una comunicación con Dios, pero en un momento de mayor necesidad se manifestó Dios y dio vida a lo que estaba muerto. Cuando nosotros, dice la palabra de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Y así es, hermanos, un momento en nuestras vidas que Él nos dio vida, y en agradecimiento nos sentamos a la mesa del Señor, en esa mesa de comunión. Pero lo que me llama la atención, hermanos, es María, que dice que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. La cena del Señor, hermanos, la vemos establecida de una manera, vemos sombras de la cena del Señor en el Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 14 vemos cuando Abraham regresa en victoria, se sienta con el rey de Salem, Melquisedec, y compartieron pan y vino juntos. Y bendijo Melquisedec a Dios por la victoria que le había dado a Abraham. Pero en el capítulo 15 habló de las bendiciones que se habrían de derramar sobre la vida de Abraham. Ahí vemos una sombra de lo que un día se convertiría en la cena del Señor. Pero también vemos otra, hermanos, que es cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado de Egipto. La 10ª plaga, ¿algunos se recuerda cuál es? La muerte de los primogénitos.
se le inculcó al pueblo de Israel que antes de que pasara ese acontecimiento, ellos prepararan un animal sin mancha, without blemish, para ser sacrificado, y que su sangre sería rociado en los lados de la puerta. Y cuando pasara el espíritu de muerte, no entraría en ese lugar donde la sangre fuera derramada. Y dentro de ese lugar compartirían una cena. Esto hace paralelo con la vida de Cristo, porque esa oveja que iba a ser sacrificada en Israel, primero tenían que, después de escogerla, ungir sus pies con aceite, introducirla dentro de su casa y investigarla, asegurando que no hubiera ningún mal en ese animal. Y al sexto día, entonces, se ungiría la cabeza, porque sería declarado perfecto para el sacrificio, y sería ofrecido después de eso en expiación o para cubrir los pecados de aquella familia. María ungió los pies del maestro en preparación al sacrificio que él iba a hacer. En el libro de Marcos y de Lucas establece otro ungimiento que sucedió en la cabeza de Jesús, que después de haber sido interrogado por los fariseos, por los doctores de la ley, no fue encontrado ningún mal en él, la cual lo equipó y lo preparó para hacer el perfecto sacrificio. Solo que María estaba haciendo allí al ungir sus pies sería el principio de la encaminada de Jesús a la cruz del Calvario. Otros juzgaron: ¿por qué no vendimos ese nardo puro y demos a los pobres? Dijo Jesús: a sus pobres siempre lo tendrán, pero a mí no me tendrán siempre. Y para mi entierro he hecho esto. Porque a veces se decía, las leyes de esos tiempos, cuando una persona llegaba a tu casa, le ofrecías un plato de agua para que se lavara los pies, y para que diera buen olor, depositaban un poquito de aceite de perfume. Pero si depositaban demasiado, era considerado un pecado o un mal, porque estaban malgastando el aceite. Pero para el momento que Jesús entró a la casa de Lázaro, no era un mal gasto del aceite, era un buen uso de ungir a aquel que un día ella sabía iba a morir por sus pecados, por sus rebeliones y por su maldad. ¿Y qué pasa al resultado de esto? ¿Con qué enjugó el aceite en los pies de Jesús? María. ¿Qué significa eso? Que al salir de ahí, ella tenía el mismo olor a gloria, a salvación y a victoria que tenía Jesucristo. Cuando nosotros compartimos de la cena del Señor, es una mesa de elección, donde el Señor nos buscó no porque quienes somos o por lo que tenemos, sino porque vio la condición de nuestro corazón, que estábamos perdidos en nuestros pecados y en nuestras rebeliones. Pero eso no impidió que fueras llamado a la mesa del Señor. Cuando tú te alejaste, cuando tú perdiste tu identidad, tu propósito, llegó a la mesa la misericordia. Y la misericordia dijo: hay un Martín por ahí
que yo necesito alcanzar. Hay un Saúl de la cual yo quiero impartir misericordia. Hay un Moisés en que yo quiero impartir misericordia. Nos tomó de nuestra condición y nos puso en la mesa con Él para que cenáramos con Él. Pero también una mesa de comunión, una mesa donde Lázaro pensaba que todo se había acabado en su vida, pero no se daba cuenta que apenas estaba todo comenzando, que ahora se sentaría a la mesa con el Señor, compartiría con Él y presenciara uno de los más grandiosos ungimientos de la historia. Por eso dice la palabra de Dios que por tiempos se iba a contar de esta mujer, María, por el ungimiento que había evocado. Porque aunque todos los demás que estaban ahí no lo discernieron, ella sí lo discernió. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 3:20 dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriera la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Al compartir de esta cena del Señor, de esta comunión del pan, hay que considerar, hermanos, que no es por nuestra santidad que lo podemos hacer. No es porque somos perfectos, es porque conocemos al perfecto. Cuando usted toma la Santa Cena, se nos da una exhortación que nadie la debe tomar indignamente. Y cuando habla de indignamente, es tomar menos el sacrificio de Cristo, hacerlo como que algo insignificante y todavía tomar de ese alimento que no fue nada para ti, no significa nada para ti, y aún tomarlo. Por eso todo aquel que quiera tomar la cena del Señor tiene que haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Él y ella puede participar. Pero también lo que hace que sea indigno es de que haga pecado en nosotros y no haya un deseo de cambiar. Si nosotros hemos fallado a Dios, esta es una mesa de reconciliación. Esta es una mesa de restauración, donde usted puede arrepentirse de su maldad y decirle: Señor, perdóname mi pecado y lo que yo he hecho. Yo quiero tener comunión contigo. No significa que como usted hizo algo indebido no puede participar. Puede participar mientras que haga arrepentimiento de lo acontecido. Entonces, yo en este día invito a todo aquel que haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, todo aquel que ha arreglado cuentas con el Señor, de participar en esta cena del Señor. Pongámonos de pie.